Coimba Informa. Estamos de vuelta con mucho más de su revista empresarial, A Coimba Informa, en este programa del día de hoy, donde estamos tocando temas de interés en materia económica con una invitada de lujo, la ingeniero María Carolina Uzcategui, presidenta de Consecomercio, quien sostiene una conversación con el licenciado Nelson Monreal. En esta segunda parte de la entrevista abordarán temas como la tasa de cambio, la tasa de anaquel y el Día del Comercio y los Servicios. Veamos más de esta conversación en nuestra sección Conversando con. Estamos de vuelta a Coimba Informa con nuestro presidente, la ingeniero María Carolina Uzcategui, presidente de Consecomercio a nivel nacional de estas tierras trujillanas. Presidente, seguíamos hablando sobre los controles que viene ejerciendo el gobierno contra el empresariado venezolano. Ahora bien, sabiendo la opacidad que hay de parte del gobierno nacional con las cifras que nosotros los empresarios tenemos que tener para poder planificar, es difícil proyectar dentro de las empresas en este momento con esta tasa de inflación o hiperinflación que puede generarnos en los últimos 2 meses y medio que nos quedan en este año. Es muy complejo porque, ¿cómo le dices tú, por ejemplo? Algunos economistas están recomendándole a la gente hacer los presupuestos en dólares. Es algo arriesgado, porque nosotros... ¿A qué tasa? No, o sea, convertir a la tasa que tú quieras en este momento, cuánto es tu presupuesto actual, entonces proyectarlo en el año en dólares, hacer toda la proyección en dólares y mensualmente ir haciendo el cambio de esos dólares a la tasa que estás manejando. Es una manera, pero eso significa atar completamente lo que es tu operatividad a esa tasa que generalmente la que utilizan la mayoría de los empresarios es esa, a la única a la que se tiene acceso, que es la que no tiene, sobre la cual no tiene control el gobierno. Es arriesgado porque para mí esa tasa no es real. Yo no soy economista, pero la realidad te impone otra cosa. Hay una tasa que los economistas mencionan, algunos economistas mencionan que la llaman la tasa anaquel, que es cuánto cuesta este producto aquí y cuánto cuesta en otro país el mismo producto. Entonces se hace un estudio del precio de ese producto en varios países y se saca un promedio. Ese se compara contra el precio aquí y se dice, bueno, el cambio que se está utilizando a nivel de anaquel es más o menos tanto. En el caso de Venezuela, el cambio está por el orden de los 10-12 mil bolívares por dólar. Es muy por debajo del precio del innombrable, pero por encima del que pretenden hacernos creer en el gobierno, por supuesto el DIPRO, que es la gran mentira y la gran fuente de corrupción, porque ya ni siquiera es utilizado ni para alimentos ni para medicamentos. Cuando tú ves que un medicamento puede pasar de 1.770 bolívares, una caja de un hipertensivo, por ejemplo, y tú de eso lo sabes, pasar de repente a 76 o 90 mil bolívares el mismo hipertensivo. O sea, realmente yo no sé cómo está haciendo la gente. Es complicado. Entonces, calmándose. Entonces ya hay un DIPRO que solamente le sirve a muy pocos y para cosas muy específicas, y hay un DICOM que, como decimos, está desaparecido y que no sabemos cuál es la próxima estimación que se haga con respecto a él. Entonces, yo creo más en esa tasa de aquel. Un DICOM que está preestablecido, pero al final tenemos otra tasa de cambio que es a la que paga el que subasta. Claro. Que terminó en 11.000 y algo la última vez. Claro, ellos llaman, por ejemplo, hay una tasa que ellos llaman la tasa de contingencia. Los economistas. El gobierno hace una liquidación de contingencia, una subasta de contingencia, ese es el nombre, que la última vez estuvo en 11.000 bolívares. O sea, que es más o menos esa tasa de contingencia, esa subasta de contingencia es la más cercana a la realidad, en mi opinión. Pero no vamos a llegar a ella mientras no se desmonte todo el resto del esquema cambiario, que favorece a muy pocos y perjudica a muchos, a la mayoría.
Y eso es lo que el gobierno se teme, o sea, no se atreve a terminar de hacer. Ni los controles cambiaron ni los controles de precios. Ni los controles de precios, pero los precios están liberados. De alguna manera, lo que estamos hablando de los medicamentos. Cuando tú ves que un medicamento tiene ese salto tan brutal, cuando una suspensión de un antibiótico infantil puede costar ciento y tantos miles de bolívares, 200.000 bolívares, tú dices, cónchale, eso es un precio liberado indiscutiblemente, porque está prácticamente a precios internacionales. O sea, ya tenemos una economía dolarizada donde todos los precios están calculados en dólares, pero todos los sueldos están calculados en bolívares. Bueno, sí, y más que por lo menos una apreciación muy personal, ¿a quién le conviene el dólar de la página que sale? Al gobierno, porque ellos son los que obtienen dólar a 10 bolívares. Al comerciante no le conviene. Por supuesto que no le conviene. Presidente, este mes tenemos la Asamblea de Concecomercio. ¿En qué se va a enfocar la Asamblea de Concecomercio? Tenemos el Día del Comercio y los Servicios. El Día del Comercio. El Día del Comercio y los Servicios, que es el 28 de noviembre en el Hotel Eurobuilding. Se celebra todos los años. Ya esta edición va a tener un enfoque diferente, donde precisamente lo que queremos hablar es de eso, de futuro. Decía mi buen amigo Roberto de Bris, fallecido este año, que uno debe, la mejor forma de llegar a tus metas es colocarte en ellas, ubicarte mentalmente en ellas y desde allá alarte, desde allá invitarte a avanzar. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Irnos hacia ese futuro posible, hacia esa Venezuela posible, evaluar cuál es la tendencia del comercio en el mundo, cuál es la tendencia de los servicios, ver dónde está Venezuela en este momento y qué requiere para llegar a donde va el resto del continente, por ejemplo, y ubicarnos en eso, o sea, tratar de ver cómo empezamos a construir esas condiciones para igualarnos, para equipararnos por lo menos con el resto de nuestros vecinos. Lo mismo ocurre con ese mercado informal. Debemos cambiar nuestros esquemas y pensar en ser más inclusivos. En Perú, un país que llegó a sufrir inflación, hiperinflaciones, ahí sí hubo realmente hiperinflación por encima del 7.000, 9.000% anual. Pues allí se planteó como uno de los factores determinantes en la recuperación económica, el que mucha de esa informalidad, porque allí también hubo un surgimiento importante de un mercado informal, de un comercio informal, mucha de esa informalidad migrara hacia la formalidad y fue lo que le dio fortaleza a la recuperación económica. Eso también pensamos que pudiera ser una gran solución aquí, por eso planteamos cómo migrar de la informalidad a la formalidad. Cómo hacer para que esas personas, y de hecho vamos a mostrar casos de éxito de personas que han tenido, incluso uno de ellos vendía ropa en la calle y hoy en día tiene una cadena de tiendas por todo Venezuela. Claro. El emprendimiento como tal, y cómo tú empezar a visualizar. Lo mismo ocurre con el caso del comercio electrónico. ¿Dónde estamos y hacia dónde podemos ir? ¿Qué hacer para tú migrar tu empresa al comercio electrónico? Entonces, buscar esa mirada hacia adelante que nos permita conocer cuáles son nuestras oportunidades y de esa manera saber que sí hay posibilidades y sí hay esperanza de futuro. Y de eso quiero terminar el programa, porque nosotros los dirigentes empresariales, pues siempre la gente busca como ahora qué hacemos. O sea, se acabó el país después de el pasado evento político. Y nosotros creo que estamos aquí es para decirle a ellos que no, que sigamos trabajando, que hay un país que nos necesita. La esperanza, presidente. Toda. Este país tiene el mejor capital humano. De hecho, hemos visto cómo nuestros profesionales al salir son bien reconocidos y bien valorados en allende de nuestras fronteras. Tenemos un país con una ubicación geográfica y con unos recursos naturales espectaculares. Y sobre todo, quienes aquí quedamos, estamos empeñados en volver a hacer de Venezuela esa tierra posible, esa tierra atractiva para que nuestros venezolanos regresen y para que otros interesados en ese progreso que Venezuela va a tener, vengan a invertir y hagan de nuevo este país esa taza de plata que llegó a ser en Latinoamérica. Bueno, presidente, gracias por volver a estar con nosotros aquí en su programa y en su casa Acoimba y Acoimba Informa, y de verdad el mayor de los éxitos en todo lo que está haciendo Concecomercio a nivel nacional.
con tu compañía no lo dudo. Señores, gracias. El país sigue. Esto es como una bicicleta, si usted deja de pedalear se cae. Hay que seguir pedaleando y seguir sacando el país adelante. Esto es Acoimba Informa, continúen con nosotros. Acoimba Informa.